Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para analizar los temas noticiosos del país, del mundo. Estuve en el funeral de un amigo, José Rafael Antigua, un amigo, una persona con la que trabajé muy de cerca, por así decirlo. Él escribía su sección biblioteca cada semana en el diario Última Hora, siendo yo subdirector primero y después siendo director por muchos años. Un hombre trabajador, un hombre, un intelectual concentrado en sus comentarios, críticas, análisis sobre la literatura nacional y mundial. Un hombre de alto respeto, fue ministro de Cultura en República Dominicana y allí estuve con Miguelina, su esposa, y encontré muchos amigos que estaban también allí dando ese último adiós a José Rafael. 77 años y quiero dar el testimonio aquí de que con todas las personas que vi allí, con todas las muestras de pesar que he visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, no he visto una palabra descompuesta que pudiera decir que José Rafael Antigua no era una persona de alta estima en el país. Incluso interactuó en la vida política al lado del presidente Leonel Fernández, un hombre del aprecio del expresidente, un hombre incluso formaba parte de la comisión ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, fue ministro de Cultura en ese gobierno, pero José Rafael Antigua nunca fue de los que hizo esa política militante dura, contestataria, del fragor de la discusión pública, salvo que se tratara de su área de influencia, que era la literatura, precisamente, que eran los libros, que era la educación de la sociedad, que era la visión de una sociedad más intelectual. Y uno se siente regocijado de tener amigos de esa naturaleza. Y digo que se siente regocijado porque es una muestra de satisfacción que nos indica que al mundo le queda mucho por delante todavía. Paz a los restos de José Rafael la Antigua, un hombre que necesariamente fue valorado en vida y será altamente valorado y recordado ya después de su muerte. Así es. El tema del Código Penal recién aprobado sigue siendo el tema central de discusión, de conversación en la sociedad dominicana. Precandidatos siguen apareciendo para la contienda del 28. Se lanza Charlis Mariotti por el PLD. Cocaína líquida, una gran cantidad de kilos de cocaína líquida en botellas de jugo, de otras bebidas, para ser enviadas a Europa. Increíble, señores, cómo el narcotráfico se las ingenia cada vez más para tratar de distribuir esa carga nociva. Hay rumores de cambio y es lógico que en esta época haya rumores de cambio, porque
Ya se han presentado algunos, como el caso de Luis René Canaán, el ex senador del PLD, que pasó a ocupar una posición en el gobierno, un aliado del presidente Luis Abinader. Mi columna de esta semana la comparto con ustedes hablando sobre el tema de la economía, interrelacionado con lo que voy a conversar también en esta semana con Carlos Cuello, nuestro economista. Estos y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Código Penal, finalmente aprobado y promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, ha sido la ley posible. ¿Cómo se le llama cuando eso fue lo que pudo salir? 20 y pico de años dándole vuelta y pudo salir la ley posible. Sin embargo, es una pieza institucional tan trascendente y tan importante porque establece tipografías del delito, sanciones sobre el delito, forma de la persecución, por así decirlo, del delito, poniendo en las manos de la autoridad judicial herramientas nuevas para tratar de enfrentar las acciones violatorias de la ley en República Dominicana, en una multiplicidad de formas, incluso de los últimos tiempos, muchos de ellos relacionados con la tecnología, con el uso de la tecnología. De eso se trata, señores. Y ya acabando de salir, todavía caliente, la promulgación que fue el domingo pasado, los expertos en los temas judiciales del país, los abogados constitucionalistas, los abogados penalistas, los entendidos en los temas del derecho, de las diferentes estructuras institucionales del país, han comenzado a auscultar muchos de los lineamientos de este nuevo Código Penal y han establecido falencias en el mismo. El propio presidente Luis Abinader en la semanal hablaba del tema. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Repito, es perfectible, es mejorable, pero es un Código Penal donde han habido avances. Quizás ni el que yo quisiera con exactitud, pero repito, han habido avances. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos
muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Y no solamente lo dijo el presidente Luis Abinader, que promulgó el código, sino que lo han dicho a lo largo y ancho del sistema jurídico nacional, por encima de posiciones políticas, posiciones empresariales, basado en la ejecución del derecho. Esta semana habíamos hablado con Julio César de la Rosa, precisamente, y él planteaba una serie de cosas que va a haber que analizar y que va a haber que buscar la fórmula de enmendar antes de que el código entre en vigencia definitiva dentro de un año justamente. Porque tiene lo que se llama un vacancy ley, un periodo de vacancia de no aplicarse para ir haciendo los acomodamientos de lugar en su aplicación. Y en ese interregno, entonces, se pretende hacer una serie de enmiendas de algunos puntos que ya algunas personalidades y entidades, Finjus, por ejemplo, está indicando que esto es así, que esto no parece correcto, que esto podría tener una interpretación diferente. Y se habla incluso de aspectos que coliden con la Constitución de la República. Y es el tema de discusión. Pero qué bueno que podamos hacerlo ahora, ya en este momento, y buscar acomodar a la realidad, a la legalidad, a la constitucionalidad, este tema del Código Penal. Porque si por mucho tiempo el tema del Código Penal estuvo estancado por el tema de las 3 causales, que yo decía, se aprobaron 2, se aprobó una de las 3 causales, y me corregía doña Lourdes Contreras, una autoridad en materia de tema de género, decía en una entrevista para el programa de radio que no realmente se aprobó ninguna de las causales, porque se aprobó que puede producirse un aborto cuando está en riesgo la vida de la madre. Pero ella decía que esto nunca ha estado en discusión de una decisión que debe tomar el médico, porque lo que se está hablando de las 3 causales es que sea una decisión de la mujer el permitir, autorizar un aborto por una de esas causales, de un incesto, de una malformación del feto, por un peligro inminente de la vida de la madre, que tenía que ser la decisión de la mujer, no del médico. El médico tiene la decisión de la última palabra, porque el médico lo que se cuida, pretende cuidar siempre, es que no vayan a decir que él provocó un aborto de forma innecesaria para interrumpir un embarazo por un hecho caprichoso, porque la mujer, una joven, se embarazó y no quiere tener el hijo, y simplemente se quiere hacer un aborto. Que eso ocurre todos los días en República Dominicana y en el mundo, aunque sea ilegal, aunque esté penalizado incluso constitucionalmente. Pero aprobarlo, a que haya una libertad de hacerse aborto, es otra cosa. Entonces la Constitución establece claramente la prohibición de la interrupción de la vida, por eso no hay pena de muerte en República Dominicana, y eso alcanza también a un feto, a una vida procreada ya en el vientre de una mujer. Entonces el tema de las 3 causales fue el tema de la discusión
inicial que dividió la sociedad y que dilató el código inicialmente. Habían otras fuerzas que pujaban por otros términos, que era la extensión de la pena, la acumulación de la pena, la persecución de los delitos por corrupción en el funcionariato, una serie de cosas más. Sin embargo, esto ya fue salvado en esta última etapa, dentro de muchas discusiones, pero quedaron huecos. Quedaron cosas inconclusas, quedaron situaciones que no son claramente tipificadas, que pueden provocar más discusiones y acciones finales de los tribunales de alzada más altos para poder definir situaciones. Entonces el código sigue siendo un eje de discusión que lo va a hacer a lo largo de este año, mientras el tema de las 3 causales del aborto, de la despenalización del aborto, hay que llamarlo como es, va a quedar en el tintero y tendrán que conformarse los grupos feministas pro aborto a esperar que se presente una ley, un proyecto que se discuta para que ahí surja esa despenalización del aborto si es que es aprobado por las cámaras legislativas. Que a decir de muchos no tendría un efecto de ley, sino un efecto de reforma constitucional. Ojo con eso. Para mí ese tema queda natimuerto en este momento. Las otras cosas del código sí van a ser motivo de muchas discusiones, porque hay muchos sectores además que están viendo en estas regulaciones que establece el código presiones para actividades non santas en que grupos y sectores se ven involucrados, y por otra parte de abogados, de penalistas, que son los que van a discutir los temas en las barras de los tribunales en defensa de personas acusadas de violar la ley, pero también de las herramientas que van a tener que usar o que van a usar los fiscales para las acusaciones y de las herramientas que tendrán que asirse los jueces para poder dictar sus sentencias. Falta un tramo todavía. Pero qué bueno que se está discutiendo, qué bueno, eso nunca será malo, nunca será malo. Charlie Mariotti se lanzó a la búsqueda de la candidatura presidencial por el PLD, donde ya hay otros aspirantes, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y el propio Gonzalo Castillo, que no ha dicho ni sí, ni no, ni tampoco, pero se lanzó a la palestra pública y ha estado saliendo en los medios con opiniones sobre la incidencia política nacional, y hay quienes apuntan a que él, que salió de la presidencia en el 2020 con un 37% de los votos, podría ser una figura dentro de su propio partido. En el PRM hay 12 aspirantes a la candidatura presidencial y en la Fuerza del Pueblo uno, que es Leonel Fernández. Aunque grupos internos y de otros sitios hablan de Omar Fernández, pero todo indica y claramente está establecido dentro de la Fuerza del Pueblo que Leonel Fernández es el candidato natural de ese partido, porque ese partido se creó, se dirige, acciona en el entorno de un liderazgo, el de Leonel Fernández. Y eso no tiene discusión ni tiene rivalidad. Algunos han mencionado a su hijo como el futuro, pero otros dicen que todavía le falta madurar un poco. Tiempo dirá. Miren, este invento de mandar cocaína líquida en envases de jugos y bebidas a Europa son de las invenciones que todos los días tiene el narcotráfico. En tarros, en maceteros, en cargas de guineo, en empaques de frutas, en maletas,
en doble fondos de furgones. De muchísimas formas se inventa el narcotráfico las vías para transportar su carga mortal hacia los mercados de consumo en Europa y en Estados Unidos. Y esta modalidad de la cocaína líquida no se había visto en República Dominicana en esas dimensiones y ahora ha disparado alarmas. Las autoridades están ahí, pero eso nos indica que hay realmente una industria, una estructura organizada del narcotráfico disponible para buscar las fórmulas de transportar su droga. Eso es así. Mi columna de esta semana en el Listín Diario hablo sobre la situación de la economía. Contradicciones que yo trato de explicarme, mientras por un lado hay la percepción de que tenemos serios problemas, de que estamos en una situación difícil, de que el futuro inmediato es oscuro. Por otro lado, vemos positivismo, vemos números que indican que no estamos tan mal, que tenemos algunos problemas, como siempre hemos tenido, pero que no estamos tan mal ni estamos en crisis. Realidades versus perspectivas. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes a continuación. En la generalidad de las conversaciones de contertulios, de entremeses, encuentros de un café entre amigos, el tema socorrido desemboca en la situación económica del país, que muchos entienden difícil y con perspectivas no halagüeñas. Ciertamente se percibe un ambiente pesado, enrarecido, cargado de incertidumbre. Sin embargo, las informaciones oficiales sobre el comportamiento de la economía, publicadas en los últimos días, citan, por ejemplo, crecimientos en las exportaciones, un 10,4%, en las remesas, 11,2%, inversión extranjera, 15,3%, turismo 1,8%, todos entre enero y junio del 2025. Un ingreso de divisas de unos 23.988.6 millones de dólares, un fuerte crecimiento de 8,1% en relación al año récords 2024, lo que proyecta a un nuevo récord para 2025. El presidente Abinader dijo ante la prensa hace una semana: pese a estas estadísticas, que la economía dominicana se ha ralentizado, lo que ha provocado una visible reducción de la inversión pública de capital. La declaración alentó la percepción de crisis y apuró la crítica dura de la oposición política, apoyado por acólitos que interactivan desde diferentes tribunas. La prestigiosa calificadora Moody's ha dicho que las perspectivas de la economía dominicana siguen muy alentadoras y por ello aumentó la confianza sobre el riesgo. Altos y sostenidos ritmos de crecimiento económico que han promediado el 5% en los pasados 15 años y un marcado incremento de los niveles de ingresos per cápita son el resultado de varios años de estabilidad macroeconómica, de reformas estructurales y de diversificación económica, dijo. Y entonces, frente a la adversidad que admite Abinader, procura sembrar optimismo, manteniendo su ritmo positivo. No estaremos bollantes, pero no estamos en crisis. Sorteemos el temporal acuñando la frase popular: a mal tiempo, buena cara. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan. Ahora vamos a pasar una visión sobre lo que está pasando en el mundo. Donald Trump sigue siendo, señores, el eje del mundo, no cabe dudas. Todos los días tiene una impronta, todos los días tiene un planteamiento, todos los días tiene una novedad en el estado de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, de Estados Unidos internamente. Envió a su enviado especial a Moscú, aunque él había dicho antes de asumir el poder el 20 de enero, que la semana siguiente de él asumir el poder iba a sentar face to face a Zelensky y a Putin y resolver la guerra. Tiene 7 meses casi en el poder y no se ha logrado esto. Y no se vislumbra tampoco tan cerca, pienso yo. ¿Qué piensa don Julián Roa? Que sí es un analista de la situación. Ya veremos. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches a los amigos. Yo no quiero ser pesimista, Ya. pero como que no veo. No, definitivamente hay posiciones que no avanzan. Tanto la posición rusa como la posición ucraniana es ver hasta qué punto la guerra. Para Rusia, la guerra es un desgaste. Lo es para Ucrania también, pero en este caso Ucrania busca de una manera u otra que haya algún tipo de cambio en Moscú. De hecho, con el presidente Zelensky, tanto el presidente Trump como el propio Putin cuestionaban su legitimidad. Sí. Ya no es legítimo. Es legal por el estado de sección que se ha creado en Ucrania. Sí, porque ahora no puede llamarse ni que unas elecciones, ¿cómo está eso? Claro que no. Pero lo cierto es que la negociación ha sido un fracaso. Sí. Porque son posiciones muy difíciles. En el caso de Ucrania, plantear la idea de secesionar el territorio o permitir que parte de los territorios que tiene actualmente la Federación Es Rusa una derrota, es una derrota. pero una derrota seria. Sí, totalmente. Y eso le podría fragmentar más el territorio. Los ucranianos son una especie de mezcla de diferentes etnias. En Ucrania no es una etnia, son eslavos todos, igual que los rusos, pero dentro de la propia Ucrania tiene varios enclaves que podría generar mayor secesión todavía en el futuro. Y mayor intención inclusive por parte de muchos eslavos de buscar más acercamiento con Moscú, que es el eje de poder, el polo de poder. Sí, claro. Es el gran poder de la zona. Rusia, por otra parte, no puede ceder o no quiere ceder la parte de su salida al Mar Negro y del Mar Negro al Mediterráneo. Perdería prácticamente el Leven Round, la zona de influencia de ellos hacia Europa. Pues ya lo logró con Crimea. Bueno, ahí voy, pero sería volver. Para Ucrania, Crimea sigue siendo territorio ucraniano. Sí, claro. Igual todo el Donbass. Es una situación de expectativa realmente. Y Trump, por supuesto, ha tratado de buscar un acercamiento Putin-Zelensky, pero es una situación difícil. Inclusive llegó a una conversación a amenazar con instalar misiles nucleares. Sí. El propio Trump, Putin le ha dicho que con el tema del nuclear no es un juego. Sí. No puede entrar en esta matriz de guerra ni nada parecido. Bueno, mira lo que pasó con Irán. Así es. Para poner un ejemplo así rápido. Es más complicado, No, hay claro, que decirlo. claro, pero así por ejemplo. Los ataques de Estados Unidos a Irán debilitan la posición rusa frente a Ucrania. De hecho, Irán fue un gran abastecedor, un gran suplidor de drones. Irán ha logrado crear una empresa de drones muy efectiva. Con todo y que suicidaron a una gente aquí. Así es. Significa que esto debilita la posición rusa. Con China es un tema comercial fundamentalmente. Sí. China va a seguir apoyando a Rusia hasta que Estados Unidos llegue a un acuerdo arancelario, sobre todo con Estados Unidos. Pero la misma situación de Ucrania, de Rusia y Ucrania, el envío de 2 submarinos nucleares a la zona, Sí.
los ultimátums Sí. que da Trump, que ya no tienen, porque ¿qué más sanciones económicas le van a poner Así a Moscú? ¿Qué No, otra- ya no generan el temor. ya a eso un no, inicio. claro. Entonces, lo que quiero decir es que esto también pone en entredicho, en cierto modo, el poder, la fuerza de Estados Unidos y del propio Trump. Innegablemente. El gran perdedor en la imagen y en la economía de toda esta política de Donald Trump son los Estados Unidos. Estados Unidos va a salir, en términos de política internacional, ha sido un desastre. Esa idea de crear un mundo unipolar en una situación tan multifactorial es una locura. La imagen de Estados Unidos va a salir muy deteriorada, deteriorada, claro por un que sí, lado, claro. y la economía más. Cada vez que usted coloca un arancel de un producto extranjero en los Estados Unidos, le incrementa el precio. Y por supuesto que frena la economía norteamericana. El arancel es de doble vía. Claro, no, Por lo claro. tanto, eso paraliza la economía de los Estados Unidos. Sí, Esa es la disputa, de hecho, el presidente Trump con el presidente de la Reserva Federal, que ha intentado que las tasas de interés se bajen de manera tal que pueda dinamizar la economía. Sí. Pero tiene el riesgo de la inflación, que hasta ahora ha sido controlada, pero que es un fantasma que está presente Claro. en todo este proceso. porque hay algunos estados que han sido contestatarios y no han Claro. aceptado pura y simplemente me voy a poner aranceles. ¿Y qué? Yo también te voy a poner aranceles. Correctamente. El caso de Lula, por ejemplo. Sí, claro, El caso de Japón, Corea. Sí. El caso de China, bueno, Sí. son enemigos comerciales, pero Japón, Corea, pues, sus aliados no. Si me ponen aranceles, te pongo aranceles. Correcto, pero eso debilita la posición económica y la posición geoestratégica de Estados Unidos en esa zona. Es lo que digo. En la medida que debilita a sus aliados, debilita al mundo. Claro. El mundo que de una manera u otra lo respalda. Usted mencionó Japón. Japón es una economía que ha dado pequeños visos de salir de una recesión. Japón tiene una recesión de más de 20 años. Sí. Los economistas imaginan a Japón como un gordo tirado en el piso que no puede levantarse. Sí. Después que fue un flaco que comenzó a Correctamente. ponerse colorado y gordo. Colocó su economía una de las primeras economías, entre las primeras 7 economías del mundo. Sí. Pero tiene alrededor de 20 años una recesión. En Japón el producir no es negocio. Pues de una manera u otra también porque los chinos han logrado producir ya casi con la misma calidad japonesa, pero con los precios una tercera parte de Sí, lo que podría claro, ser claro. el precio real. Claro, porque hay que insertarse en el mercado, como es lógico. Y además tienen otras Es condiciones mucho más internas. complicado. Sí. Japón en el ámbito geopolítico es una especie de enclave de los Estados Unidos en esa zona, sobre todo en el ámbito militar. Recuerda que Japón tiene 2 bases militares norteamericanas en su territorio Claro. a partir de la rendición de la Segunda Guerra Mundial. Que hablando de eso, usted menciona Japón, usted menciona nucleares, y recordamos que estamos en el 80 aniversario esta Así es. semana de las bombas atómicas, Así aquel es. desastre del 45 en Hiroshima y Nagasaki. 6 de agosto. 6 de agosto 6 de y 9 de agosto la primera en Hiroshima y 9 de agosto en en Nagasaki. Nagasaki. De manera anecdatoria, la bomba, a quien le comunican ya la construcción de la bomba es al presidente Truman. Recuérdese que murió en la presidencia el presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, sí. Lo sustituye el presidente Truman, Harry Truman. Ya cuando le indican que la bomba está lista, sus asesores, más que parar a Japón, que era un tema de tiempo, que Japón se rindiera o no, era evitar la expansión o el avance que iba ocupando Rusia en el mar de Japón. Sí. De hecho, hay una disputa centenaria por algunas de las islas japonesas, que fueron tomadas por Rusia Sí. y que hoy forma parte de la Federación Rusa. Las relaciones entre Rusia y Japón han sido terriblemente han sido malas y tiene que ver con esa ocupación de territorio japonés por parte de Rusia. Que fue lo que Rusia aprovechó Claro. por el descalabro Seguro. de Alemania en la Segunda Guerra. Era un tema de tiempo que Japón se rindiera. Sí. Pues, por eso Estados Unidos decide, antes de que Japón lo hiciera, repito, son especulaciones, decide lanzar la primera bomba nuclear. Los asesores de Truman le decían, lánzala en el mar para que vea el poder que tiene. Le dijo, no, lánzala en la tierra. Sí. No solamente para que vea el poder, sino para que sepa que somos capaces de hacerlo. Sí. Efectivamente, el 6 de agosto fue el lanzamiento del Little Boy, como ellos le llaman. En el Enola Gay. En el Enola Enola Gay, que Sí. fue el
Mira también otra anécdota. Los pilotos del Enola Gay murieron de alcohol, los dos. Bebieron toda la vida. Toda la vida. De ahí para allá. Sí. Bueno, la verdad es que esa primera explosión fue inmensa. Sí. Alrededor de 5 kilómetros a la redonda, las temperaturas subieron a casi 4.000 grados. 4.000 grados. Todo se licuó. Metal, piedra, lo que fuera, se volvió prácticamente añicos. Y la gente también. Claro que sí, por supuesto, todo lo humano. Y por supuesto, esa onda expansiva abarcó más de 20 kilómetros. 3 días después en Nagasaki, Japón, Estados Unidos lanza la segunda bomba nuclear, The Fat Boy, como Sí. llamaba. Para decirnos, estamos dispuestos a seguir. Exactamente. Al final, por supuesto, Japón firma el famoso armisticio, que es el rendimiento de Japón, del emperador Hirohito. Y ahí termina la guerra. Lo hace en un buque de guerra norteamericano, Sí. con un general muy pintoresco llamado Douglas MacArthur. El hombre de me voy, pero volveré. Así fue. Así es. Al final el Congreso tuvo que terminar destituyéndolo. Claro. Pero terminó la guerra. Así Ahí es. termina la guerra, la Segunda Pudo Guerra haber Mundial. terminado sin las bombas. No, totalmente de acuerdo. Era pero, un tema de política tiempo. de hegemonía. Sí. Pero lo que consigna la historia es eso, ahí termina Así la es, guerra. así es. Ahí viene la partición de Yalta, ya en Sí, otra... vienen los acuerdos de Potsdam, los acuerdos de Yalta. En un y al escenario ya final, diplomático, por así totalmente, decirlo. el mundo se dividió. Occidente se dividió el mundo. Sí. El mundo de aquel entonces. Se crea la famosa cortina de hierro. Así es. Sí, señor. La Unión ya la Unión Soviética, que sí existía, genera una expansión de sus territorios y genera esa zona de influencia, que es lo que usted llama toda la zona que formaron el Pacto de Varsovia, como un pacto militar, inicialmente para Frente a la defenderse de una posible incursión a su territorio, pero al final no era otra cosa más que defenderse de Estados Unidos, Sí. del mundo occidental, Sí. del mundo capitalista, y entonces forman la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ahí está todavía dando Así es. tumbos y dando guerra. Sí. Japón tiene una prohibición de creación de ejército todavía y de fuerzas armadas más allá, bajo una tutela de los Estados De Unidos. Estados Unidos. De hecho, ellos han estado creando algunos aviones militares, pero siempre bajo la tutela de Washington. Y las dos bases militares que están en Japón son emblemáticamente grandes y estratégicas. Son de las más grandes que tiene Estados Unidos. Y estratégicas, y son las que sirven Sí. incluso de protección de la zona para Corea del Claro. Norte. Así es. Para la protección de Corea del Sí, Sur sí. frente a Corea del Norte. Sí, claro que sí. Esa es una zona bastante Sí. beligerante y bastante interesante. Sí, totalmente. Pero hablando de guerras, Benjamín Netanyahu ha dicho que su misión es definitivamente la ocupación total de Gaza, y la destrucción total de Hamas. Le decía a usted en una entrevista anterior que la visión islámica de la vida no es la visión occidental de la vida. Correcto. Para la visión islámica de la vida, ellos tienen en uno de los pilares del Islam la yihad. La yihad islámica no es más que el sacrificio por. En este caso, la muerte de los gazatíes para Hamas es un triunfo. Le parecerá extraño, pero es así. Pues así. Sobre todo porque en estos momentos Hamas y el mundo palestino ha encontrado en Occidente algunos signos de cansancio de la situación. Por supuesto que lo que ha habido en Gaza con los gazatíes es un genocidio. Sí. Es un genocidio. Y como imparable. Aunque hay un motivo, aquellos atentados del 7 de octubre de hace 2 años a los ciudadanos judíos, lo cierto es que la respuesta ha sido desproporcionada. Pero por primera vez, países como Inglaterra, el propio Canadá y Francia, de hecho Francia ha dicho que en el mes de septiembre va a reconocer el Estado palestino. En la Asamblea General de la OEA, de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Significa que para esa aspiración del mundo árabe del reconocimiento de Palestina, el sacrificio de los muertos en Gaza es una especie de compensación. O sea, para el mundo árabe, esta es una noticia que puede resultar en una victoria, independientemente de la cantidad de muertos. Y en cierto modo está entrampado al Estado judío de ceder, llegar a una especie
de cese al fuego o seguir atacando. Cualquiera de las dos posiciones que asuma van a ser posiciones que van a crear problemas internos en Israel. Sí. De hecho, Netanyahu, su posición en términos políticos no es la mejor, ni del Likud. Un cese al fuego va a significar la salida de Netanyahu del poder. Que estaba a Tiene un un juicio. PRI de que pasara Con- antes de comenzar la Sí, sí. situación. Tiene un juicio que ha sido suspendido, pero no ha sido eliminado, por un lado. Y igual, si por el contrario, muchos de los países reconocen en Naciones Unidas la conformación del Estado palestino, también es un fracaso para Netanyahu. Y sobre todo para ese partido ortodoxo y los grupos conservadores israelíes. Pero también podría ser para los Estados Unidos, que tienen un apoyo incondicional a Así es. Netanyahu y a Israel. Sí, sí, innegablemente. Sería muy difícil. Recuerde también que existe lo que es el veto en Naciones Unidas. Cualquiera de las 4 naciones podría vetar esa decisión. Es complicado, pero eso ha entrampado más y ha dilatado más el tema del cese al fuego. Por otro lado, Israel, no sé si Israel o el grupo Hamas ha presentado imagen de los secuestrados. Todavía hay más de 50 judíos secuestrados por parte de Hamas. Correcto. Y lo ha presentado en situaciones cadavéricas, en una miseria espantosa. Lo que ha dicho Israel es, bueno, no solamente son los gazatíes que están pasando hambre, también lo tienen los secuestrados. Lo que ha dicho en este caso Hamas es que los secuestrados comen o que está pasando la misma miseria que está pasando el pueblo de Gaza. Pero, caramba, la comparación No se es corresponde. horrible. No, y es horrible como quiera. Así es. Sea cual sea lo que estén pasando el hambre. O cualquiera de la decisión de Israel va a afectar a Israel. Ya ha afectado, por eso nada compensa el genocidio que ha pasado en Pero Gaza. parece que Israel y Netanyahu están decididos a hacer esa última ofensiva, Bueno, por lo que se está diciendo. eso es parte de la ofensiva diplomática. Yo soy capaz de... Es imposible que jamás salga de Gaza, porque déjeme decirle algo que le parecerá extraño. En el mundo musulmán, en este caso en Gaza, las organizaciones sociales son de Hamas. Quien da comida, quien da seguridad, quien lleva alimentos, quien mantiene las escuelas, es Hamas, por encima del propio Estado el Estado palestino. O sea, las organizaciones sociales tienen un gran arraigo en las barriadas de Gaza. Eso es difícil de erradicar entonces. Totalmente. Yo diría casi que imposible. Casi imposible. Mira, y así en una visión rápida, Colombia abre una situación de tensión con la condena al presidente Uribe, en cierto modo similar al tema de la condena de Bolsonaro Así es. en Brasil. ¿Por qué hay una similitud en esto? 2 expresidentes de extrema derecha Así es. con un apoyo incondicional de Estados Unidos que se revela contra los gobiernos que han tomado las decisiones en cada caso, pasando por encima de si hay justicia o no hay justicia. Simplemente no aceptamos eso. Pero hay unas peculiaridades que definir. ¿Cuáles son? Quien primero lleva a la justicia al senador Iván Cepeda, ante una declaración de Iván Cepeda, senador colombiano, que había dicho que las autodefensas en Colombia estaban siendo financiadas y apoyadas por el presidente Uribe. Esto llevó que el presidente Uribe llevara a la justicia al senador Iván Cepeda. Sí. El juicio lo inicia Álvaro Uribe, hay que decirlo. Ahora, en el desarrollo del juicio, lo que ha salido Se mira la ya por situación. informaciones y por confesiones es que el presidente Uribe no solamente sobornó a parte de los testigos en su contra, sino que también amenazó a varios de ellos. Entonces ha pasado de ser un juicio en su favor a ser un juicio en contra. Y esta señora, la jueza que lo ha condenado fundamentalmente por extorsión y por soborno, en el propio juicio que él ha iniciado. Y lo ha condenado a 12 años de cárcel. 12 años, que es el primer presidente de Colombia que es condenado. Algunos habían sido sometidos, pero es el primero que es condenado. Tiene una condena de 12 años con una prisión domiciliaria. Por supuesto, por la edad. Sí, pero es una condena. Pero es una condena y es una prisión.
Él todavía tiene el recurso de la apelación, pero ya lo tiene. Y en el caso de Bolsonaro, es una acusación de haber sido el que incitara y promoviera el intento de golpe de Estado al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ya había sido electo presidente. Lo que intentan los exmilitares brasileños y es desconocer es que él tome posesión. Son dos casos un poco distintos. Y por supuesto, hay confesiones y hay parte del grupo de lo que intentaron impedir el ascenso de Lula muy cercano a Jair Bolsonaro. De hecho, lo que se está haciendo juzgado en este caso. Pero el cordón umbilical es la posición de Estados Unidos frente a Colombia, al Estado de Colombia y al presidente Petro, y frente al Estado de Brasil y al presidente Lula. O sea, ahí hay un cordón umbilical porque es la posición radical de Estados Unidos en los dos casos de una forma similar. Algo ha roto Estados Unidos es la institucionalidad. La decisión no es del gobierno, no es del Estado norteamericano, es del presidente de los Estados Unidos, que ha colocado sanciones arancelarias, ha elevado el arancel a Brasil en casi un 300%. Terminó en un 40%, pero eso sencillamente es inaceptable. El propio Lula usó una frase un poco descompuesta y dijo que ningún gringo le iba a decir cómo él iba a gobernar su país. Eso, por supuesto, que le ha elevado la popularidad a ese Brasil que vio ese gobierno de Bolsonaro, que fue un verdadero desastre. Sí, claro. Y en el caso de Uribe, siempre ha sido un hombre del presidente Trump, hay que decirlo. De la ultraderecha, claro. Totalmente. Lo que le ha dicho en este caso Petro es que eso es inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia. Que Petro ha tenido altas y bajas con Trump, más bajas que altas. No, innegablemente. Recuerde que Petro es un miembro del M-19. Sí. Igual que Lula, que viene de la izquierda. Sí, pero Petro fue de armas a tomar. Sí. El secuestro y el ataque al Congreso, al Congreso colombiano estuvo Petro, como actor, uno de los actores presentes en ese ataque. Son cosas distintas. Y por supuesto las dos economías son diferentes. Pero tienen ese marco de relación de la presión de los Estados Unidos sobre dos decisiones de dos estados. Pero eso es en el ámbito político, al fin y al cabo, eso termina en una negociación, no me cabe duda. Aranceles y vamos a dejar esto así y sigamos para adelante. Estados Unidos no puede darse el lujo, aunque lo ha hecho con otros países, de tener un arancel alto con Brasil. Brasil tiene una característica, en el caso de Lula, muy peculiar, y es que Brasil salió de ser uno de los países con menores ingresos a ser uno de los mayores ingresos. Brasil debe estar entre las primeras 13 o 14 economías del mundo. Y uno de los grandes competidores contra Estados Unidos en temas comerciales que no eran de su nivel. El caso de Embraer, que produce aviones, la aviación, construcción. En el caso de los agroquímicos, en la industria química, Brasil innegablemente se ha colocado en una de las grandes economías de América. Así es. No podemos concluir este conversatorio, Julián, sin mencionar el tema de Haití, que parece... Uno cada día ve que se deteriora más y no sabe hasta dónde va a llegar este deterioro de la situación de Haití. Todo es un tema político, le insisto. Lo que no sé quién es el títere. Yo veo el títere, a quien no veo es al titiritero. Sí, pero un tema político violento. Innegablemente. Ya, de hecho, en la última semana hubo un secuestro de más de 11 personas. Incluyendo un niño de un orfanato. Incluyendo un niño de 3 años y una misionera irlandesa. Ese orfanato está en la zona de Kenkov, que es una zona rica en Haití. Las bandas no llegan a ese nivel porque es la zona donde los propios empresarios tienen su propia banda. Valga la aclaración. O sea, ya no hay una zona segura en Haití. Y por supuesto esas bandas han ido subiendo hacia el norte. La zona del Altibonito, hasta la zona del Embé y posiblemente sea Cabo Haitiano. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sé. ¿Dónde están los verdaderos responsables de Haití? No son esas bandas. Esas bandas en un mes, en 2 meses, terminan o negociando o terminan siendo exterminados. Tiene que ponerse de acuerdo a la comunidad internacional. Eso me he estado pensando a lo largo del último año. Sí, innegablemente. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la acción que ha tomado Naciones Unidas? ¿Que tomó el Consejo de Seguridad? Ninguna. 500 kenianos. Ninguna. ¿Podrían resolver algo? No, claro. 30 o 40 de las islas.
No. ¿Qué podían resolver? Ahora, ¿dónde están los abastecimientos de esas pandillas? ¿Usted cree que va a pasar, que esto se va a multiplicar, esa presión de la comunidad internacional? Innegablemente. Lo que pasa es que también con Haití hay una especie de mala experiencia. Haití ha sido ocupado por los Estados Unidos en los últimos 100 años, en los últimos 150 años, 3 veces, sin ningún resultado, hay que decirlo. Recuérdese que la ocupación haitiana por parte de Estados Unidos fue en 1914. A nosotros fue en 1916. Pero la verdad es que cuando salen de la República Dominicana en el 24, dejan un Estado naciente, dejan una estructura de Estado. En Haití no se logró eso, hay que decirlo, en lo más mínimo. Y por supuesto esos intentos democráticos en Haití o terminaban golpe de Estado o terminaban, por supuesto, con una dictadura. Haití para Estados Unidos ha sido una pesadilla en términos de incursión en su política interna. A Estados Unidos ha dado trabajo poder, por supuesto, no digo que tengan derecho, pero en esa visión hegemónica imperial que han tenido, todos estos países han sido intervenidos por los Estados Unidos, todos, la gran mayoría. Y en cierto modo ellos han alineado a estos países a la economía norteamericana. Con Haití no se ha podido, esa es la verdad. Haití es un verdadero dolor de cabeza. No solamente para nosotros. Hay un ex profesor haitiano llamado el padre de quien fuera revolucionario aquí, Jacques Vieux, que él decía que para poner de acuerdo a 2 haitianos había que matar uno. Es una desgracia, pero así ha sido. Esa es la realidad. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Qué bueno ver este panorama así de conjunto de lo que está ocurriendo en el mundo, porque nos pone a nosotros en el contexto también de qué estamos haciendo nosotros y cómo estamos nosotros. Gracias por su compañía. Un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.